Me llamo Clara Reynolds. Durante años, he pagado todas las fiestas de cumpleaños de mi hermana, desde el pastel y la decoración hasta el champán por el que nunca me dio las gracias. Este año, quería que las cosas fueran diferentes. Reservé todo el restaurante, organicé cada detalle y me dije a mí misma que tal vez esta vez por fin me vería como parte de la familia. Cuando llegué, el aparcacoches me quitó las llaves y el portero revisó la lista de huéspedes antes de llamar a seguridad. Algo en su expresión me indicó que algo andaba mal. Entonces oí su voz detrás de él, tranquila y segura, como si la hubiera practicado. «No puede entrar». Me quedé paralizada. Mi hermana estaba allí, con un vestido dorado brillante, sonriendo como si nada en ese momento fuera cruel. Mis padres estaban a su lado, silenciosos e inmóviles. Entonces mi padre se rió en voz baja y dijo, «¿De verdad creías que eras bienvenido?». Mi madre esbozó una pequeña sonrisa, sus ojos no mostraban ningún rastro de simpatía. Esperé a que alguien dijera algo para recordarles que yo era quien había pagado todo. Nadie dijo nada. El guardia de seguridad me miró con cara de disculpa y me dijo que debía retroceder. Me di la vuelta y caminé hacia el estacionamiento. La música del interior se apagó al cerrarse las puertas tras mí. Sentado en el coche, abrí el teléfono, escribí un mensaje y pulsé enviar. La luz de la pantalla se reflejó en el parabrisas mientras respiraba lentamente, sin estar seguro de si sentía ira o vacío. 30 minutos después, ocurrió algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Si estuvieras en mi lugar y te echaran de la misma fiesta que pagaste, ¿qué harías? Comparte tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber si te quedarías callado o lucharías. Conduje a casa en silencio, con la mente cargada por el eco de sus risas. No dejaba de revivir ese momento en la puerta, buscando una razón por la que aún esperaba que me trataran como familia. Al llegar a mi apartamento, me sentí agotado, como si me hubieran quitado toda la energía. Dejé caer las llaves en la encimera y vi la carpeta que me esperaba en el escritorio. Dentro estaban todas las facturas, recibos y correos electrónicos de confirmación de la fiesta que había pagado. Me senté y hojeé los papeles uno por uno. Cada hoja contenía mi esfuerzo. Las flores pedidas con semanas de antelación, el pastel diseñado, el restaurante alquilado, las decoraciones personalizadas. Recordé lo orgullosa que me sentí cuando todo salió a la perfección. Me dije que quizá esta vez mi hermana me lo agradecería, que quizá mis padres por fin me verían. En cambio, solo vi la cara de Maggie cuando dijo que yo no pertenecía allí. Ese recuerdo me quemó como ácido. Cerré la carpeta y la miré fijamente un rato. El sentimiento que me invadió ya no era tristeza. Era asco, hacia ellos, pero hacia mí misma por permitir que volviera a ocurrir. Recogí los papeles y comencé a romperlos. El sonido era agudo y satisfactorio. Los pedazos cayeron en una pila sobre la mesa, con trozos blancos cubriendo la superficie como promesas incumplidas. Los até en una bolsa de basura y la puse junto a la puerta. Su peso era más ligero que la carga que había llevado durante años. Encendí mi portátil. El brillo de la pantalla llenó la habitación oscura mientras abría mi cuenta bancaria. El nombre de Maggie aparecía una y otra vez en la lista de pagos: alquiler, factura de teléfono, tarjeta de crédito, matrícula, incluso pequeñas transferencias mensuales para sus emergencias. Había hecho cada una automáticamente, sin pensarlo. Me quedé mirando la lista un buen rato, con el cursor sobre el botón de cancelar. Entonces lo presioné. Cada confirmación fue como cerrar una puerta. Alquiler cancelado, tarjeta de crédito cancelada, matrícula cancelada. La pantalla se actualizó, dejando solo mis gastos atrás. Sentí un cambio en mi interior, no ira ni alivio, sino la calma que llega después de que una tormenta agota su fuerza. Por primera vez, me di cuenta de cuánto de mi vida había girado en torno a mantenerlos felices, a comprar una paz que nunca duró. Cogí el teléfono. El chat con Maggie seguía abierto desde hacía días, lleno de mensajes cortos y educados que nunca significaban nada. Escribí una sola frase: de ahora en adelante, ocúpate de tus propias cuentas. La leí 2 veces y luego la envié. No había temblor en mis manos, sin duda, solo una sensación de finalidad que parecía casi limpia. Me recosté en la silla y exhalé lentamente. La habitación estaba en silencio, salvo por el tenue tic-tac del reloj. Era un sonido que nunca había notado antes, constante y tranquilo, como si el tiempo mismo hubiera estado esperando que yo hiciera esto. Miré el apartamento, sencillo, pequeño, pero mío. Nadie podría quitármelo. Me acerqué a la ventana. El reflejo que me devolvía la mirada era de alguien a quien apenas reconocía. La mujer que solía comprar afecto se había ido. Lo que quedaba estaba cansado pero firme,
herido, pero ya no dispuesto a arrodillarse para ser aceptado. Pensé en los años que había pasado explicando, pidiendo disculpas y arreglando todo lo que mi familia había roto, todo por la esperanza de pertenecer. Esa esperanza ya se había esfumado y curiosamente, no la extrañaba. Susurré las palabras en voz alta, saboreándolas con cuidado como si fueran una promesa. Ya no quiero pagar mi propia humillación. Mi voz no tembló. Sonaba firme. Definitiva. La clase de verdad que no necesita repetirse. La luz de la mañana se filtraba por las persianas cuando oí que llamaban a la puerta. Al principio fue suave, luego se volvió más insistente. Dudé antes de abrirlo, esperando silencio. Quizás un paquete, pero no ella. Maggie estaba allí de pie, agarrando un ramo de lirios envuelto en papel pálido. Tenía los ojos rojos y la voz temblorosa. ¿Puedo entrar?, preguntó. Me hice a un lado sin decir palabra. Ella entró como si pisara tierra firme. El olor de las flores llenaba la habitación, demasiado dulce, casi desesperado. Maggie los dejó sobre la mesa y se volvió hacia mí. «¿Me equivoqué?», empezó. «No debería haber dicho lo que dije ayer. No era lo que quería decir». No dije nada. Siguió hablando, con la voz entrecortada entre la disculpa y la justificación. «Ya sabes cómo se pone mamá, cómo presiona papá. Solo, no quería empeorar las cosas. Pensé que lo entenderías». Observé su rostro mientras hablaba. Había un ritmo ensayado en sus palabras, el típico de alguien acostumbrado a arreglar las cosas con excusas, no con sinceridad. Sus lágrimas brotaban con facilidad y por un momento me pregunté si eran por mí o por ella misma. Dio un paso más cerca, bajando la voz. «Clara, por favor. No puedo con esto sin tu ayuda. El alquiler vence en una semana y mis tarjetas están al límite. Siempre has sido la persona con la que he podido contar. Cambiar. Lo prometo». La palabra promesa me impactó más de lo esperado. La había escuchado demasiadas veces, promesas de aprecio, de gratitud, de cambio. Todas se habían desvanecido en cuanto consiguió lo que quería. La dejé terminar de hablar y luego respiré hondo antes de responder. «Tendrás que valerte por ti misma por una vez». Mi voz salió tranquila, casi suave, pero vi un destello en sus ojos, dolor, incredulidad y algo más agudo debajo. Me miró fijamente unos segundos y luego se burló. «¿Así que ya está? ¿Después de todo lo que he pasado?». No respondí. Agarró su bolso y sus lágrimas desaparecieron tan rápido como habían aparecido. «Te crees mejor que yo ahora, ¿verdad?». Su tono se quebró. «Está bien, no me ayudes, pero no vengas llorando cuando te quedes sola». Ella salió furiosa por la puerta, azotándola tan fuerte que el marco se sacudió. Durante un buen rato, no me moví. El ramo reposaba sobre la mesa, con los pétalos temblando ligeramente por la corriente de aire. Pensé en tirarlo, pero no lo hice. En vez de eso, preparé café y me senté junto a la ventana. El apartamento volvió a estar en silencio, el tipo de silencio que había anhelado. Me dije a mí mismo que esto era paz y no vacío. Esa ilusión duró hasta más tarde esa tarde. Mi teléfono vibraba sin parar con notificaciones. Al principio, las ignoraba, pensando que eran correos del trabajo o recordatorios. Luego vi que el nombre de Maggie era tendencia en las redes sociales. Había publicado un largo título debajo de una foto de ella llorando, afirmando que su hermana celosa le había cortado el acceso a la financiación por despecho. Ella no mencionó mi nombre, pero los detalles eran demasiado específicos como para confundirlos. «Algunas personas se hacen generosas solo para tener poder sobre ti», escribió. «Y cuando dejas de venerarlas, muestran su verdadero rostro». Los comentarios no se hicieron esperar. Amigos, conocidos e incluso desconocidos se sumaron, llamándola valiente y llamando cruel a su hermana. Leo cada palabra sin pestañear. Durante años, fui su benefactor silencioso, la mano invisible que evitó que su vida se desmoronara. Ahora me había convertido en un villano para alimentar su propia historia. Cerré la aplicación, no por enojo, sino por comprensión final. Borré su número, sus mensajes, su contacto de todas las cuentas. No fue la rabia lo que me guió, sino la certeza de que ya no seguiría desempeñando su papel. Fui a la basura y tiré el ramo dentro. Las flores ya se estaban marchitando, sus tallos se doblaban por su propio peso. Por primera vez en años, sentí algo cercano a la libertad. No rigio en I así anuncio. Simplemente se asentó silenciosamente, como el aire que llena un espacio que llevaba mucho tiempo vacío. La mañana siguiente empezó como cualquier otra. Estaba preparando café cuando mi portátil sonó con un nuevo correo electrónico. El nombre del remitente me detuvo en medio del movimiento, Jenny Meyers.
Habían pasado años desde nuestra última conversación. Era una compañera de la empresa donde trabajaba, alguien que me había apoyado en silencio durante largas noches y humillaciones silenciosas que nunca compartí con mi familia. Dudé por un segundo antes de hacer clic para abrir. El asunto decía: deberías ver esto. Dentro había un mensaje breve. Encontré esto mientras editaba el video del evento de la semana pasada. Mereces saberlo. Debajo de su nota había un único archivo de video titulado Backstage-tu-Ravmov. Se me hizo un nudo en el estómago al presionar play. La pantalla se llenó de imágenes borrosas del detrás de escena. Decoradores ajustando manteles, camareros llevando bandejas, el suave murmullo de las conversaciones antes de que llegaran los invitados. Entonces la vi, Maggie, parada cerca de la barra con dos amigos, riendo, sosteniendo una copa de champán. Su voz se oyó con claridad por encima del ruido de fondo. De todas formas, es su dinero, dijo sonriendo. Pagará aunque no venga. Las palabras me impactaron como un puñetazo. Por un instante, no pude respirar. La risa a su alrededor era más aguda que el cristal, cada sonido era más cortante que el anterior. El video continuó, mostrándola dando órdenes, posando para fotos, sonriendo para la cámara. La anfitriona perfecta de una fiesta que yo, sin saberlo, había financiado para mi propia humillación. Reproduje el video una y otra vez como si la repetición pudiera atenuar el dolor. Pero no fue así. Cuanto más observaba, menos ira sentía. Lo que la reemplazó no fue calma ni perdón, sino un vacío inmenso, la silenciosa comprensión de que esto nunca se había tratado de un malentendido. Siempre había sido una cuestión de derecho. Ella nunca pensó que tenía que ganar algo porque sabía que yo siempre pagaría la cuenta, literal y emocionalmente. Cuando finalmente detuve el video, mi café se había enfriado. La notificación por correo electrónico volvió a parpadear. Jenny le había enviado un mensaje de seguimiento. Recuerdo lo orgullosa que estabas cuando me contaste de la fiesta, escribió. No te merecías eso. Mereces algo mejor. Por primera vez en mucho tiempo, alguien dijo algo que no sonaba a lástima ni a juicio, sino a verdad. Estuve allí sentado durante varios minutos leyendo su mensaje una y otra vez. Mi reflejo en la pantalla oscura me parecía casi desconocido. Alguien más tranquilo, más viejo, más firme. Hice clic en descargar y guardé el archivo en una nueva carpeta. Luego imprimí una imagen fija del video. Maggie riendo, con el vaso levantado en el aire, el momento exacto en que se burló de mí. Deslicé la foto en una carpeta etiquetada para más tarde. Mientras la impresora zumbaba, mi mente comenzó a aclararse. Cada escena de las últimas semanas se repitió como un rompecabezas que finalmente se alinea. Las sonrisas de mis padres, su falsa disculpa, la publicación en línea, el ciclo interminable de culpa y silencio. Había pasado toda mi vida alejándome para mantener una paz que nunca existió. Cada retirada se había interpretado como una debilidad. Cada silencio se había tratado como un permiso. Esta vez no. Organicé cuidadosamente los papeles impresos, los apilé junto a la carpeta y cerré mi computadora portátil. La evidencia no solo demostraba lo que ella decía. Era una prueba de quién era ella realmente, y de quien yo ya no tenía que ser. No sabía exactamente cómo se desarrollaría el siguiente enfrentamiento. Pero sabía que se avecinaba. Mis padres verían la verdad, no porque quisiera venganza, sino porque necesitaban dejar de creer su historia. Coloqué la carpeta en mi bolso, cerré la cremallera con cuidado y me quedé junto a la ventana. El mundo exterior seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado por completo. Por primera vez, no era yo quien huía del ruido. Estaba lista para afrontarlo. Apagué las luces, recogí las llaves y susurré las palabras que llevaba años esperando decir. Esta vez, no me iba a ir. La casa parecía exactamente como la recordaba, demasiado limpia, demasiado silenciosa, como si hubiera quedado congelada en el tiempo. Aparqué al otro lado de la calle y me senté un momento, mirando las luces parpadear en la ventana de la sala de estar. Dentro, pude ver a mis padres sentados juntos en el sofá. La televisión estaba encendida, aunque ninguno de los dos parecía estar viéndola. La postura de mi madre era rígida. La expresión de mi padre, fija en esa familiar máscara de desapego. Cuando llamé, hubo una larga pausa antes de que la puerta se abriera. Mi madre, René, me saludó con una sonrisa cautelosa. Clara, no te esperábamos. Su tono tenía la misma cortesía que reservaba para los vecinos o parientes lejanos. Entré sin esperar invitación. Mi padre, Richard, levantó la vista del sofá pero no se levantó. El débil sonido de un concurso llenó el silencio entre nosotros.
No desperdicie palabras. Dejé mi bolso, saqué la foto impresa del video y la coloqué sobre la mesa de café. Luego abrí mi computadora portátil y presioné reproducir. La grabación comenzó, risas, tintineo de vasos, el brillo de las luces de la fiesta. Y entonces la voz de Maggie llenó la habitación. De todas formas, es su dinero. Pagará aunque no venga. Nadie hablaba. El único sonido era el tenue zumbido del televisor de fondo. Rená se movió en su asiento, mirando a mi padre como si en silencio le pidiera que hiciera algo. Richard se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, mirando fijamente la imagen congelada del rostro sonriente de Maggie en la pantalla. Los asuntos familiares no deberían hacerse públicos, dijo finalmente, en voz baja pero firme. Lo miré por un momento, tratando de leer si era decepción o defensa lo que escuchaba en su tono. Ya es público, dije en voz baja. Ella se encargó de ello. René exhaló bruscamente, frotándose las sienes. Siempre has dramatizado las cosas, Clara. Podrías habernos contado antes de avisarles a todos. Ahora la gente habla y tu hermana está humillada. Parpadeé con incredulidad. ¿Está humillada? Fingió una mentira y usó mi nombre para generar compasión. Mi voz se mantuvo firme, pero cada palabra se sentía más pesada. No estoy aquí para discutir. Solo pensé que deberías ver la verdad. Richard suspiró, el tipo de suspiro que ponía fin a todas las discusiones de infancia que perdía. Ustedes, las chicas, siempre han sido diferentes, dijo, sin mirarme. Maggie es impulsiva. Eres sensible. Es así. Allí estaba, el mismo rechazo envuelto en el lenguaje de la comprensión. Había crecido con ese tono. Me había enseñado a silenciar mis emociones. Esta vez no lo hice. Si quieres seguir llamándolo familia, entonces manténlo en privado, dije. Metí la mano en el bolsillo, saqué la llave de casa y la puse sobre la mesa. Pero hazlo sin mí. René abrió mucho los ojos. Clara, no seas ridícula. La miré a los ojos. No. Estoy acabado. Cerré la computadora portátil, la volví a guardar en mi bolso y me puse de pie. El peso de los años pareció levantarse ligeramente cuando di un paso hacia la puerta. Richard no me detuvo. Rená me llamó una vez, su voz suave, pero no lo suficiente como para hacerme girar. Afuera el aire se sentía más cortante. Caminé hacia mi auto. El crujido de la grava bajo mis pies me resultó extrañamente reconfortante. Mi teléfono vibró en mi bolsillo justo cuando alcanzaba la manija de la puerta. El nombre de Maggie apareció en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que el sonido se desvaneció en el silencio. Luego apagué el teléfono. A través de la ventanilla del coche, todavía podía ver el resplandor de la sala de estar, mis padres sentados donde los había dejado, sin cambios, impasibles y sin ganas de ver. Por primera vez no sentí ira, solo firmeza. Arranqué el motor y miré hacia adelante. Cualquiera que fuera lo que viniera después, lo afrontaría solo. Y esa revelación no me asustó. Sentí libertad. Unos días después, recibí un mensaje de Noah Bennett, un periodista con el que no había hablado en años. Solía trabajar conmigo en el periódico comunitario antes de mudarse a Denver Weekly. Su mensaje fue breve: vi lo que ha estado pasando. Mereces contar tu versión. Dudé antes de responder, sin estar seguro de si estaba listo para compartir más. Pero Noah no era de los que se dedicaban a seguir chismes. Siempre le importaba la verdad, y eso era algo en lo que podía confiar. Nos conocimos en un pequeño café cerca de la universidad. La conversación empezó con cautela. Me preguntó cómo estaba y le dije que estaba bien, aunque ambos sabíamos que era mentira. Le entregué la carpeta que se había convertido en mi armadura, los recibos impresos, el fotograma del video, los estados de cuenta. Estudió cada página con serenidad. «Lo guardaste todo», dijo en voz baja. Asentí. Era lo único que me quedaba para defenderme. Noah se recostó, pensativo. Si lo presentamos como una historia de manipulación financiera dentro de las familias, sin nombrar a nadie directamente, la gente lo entenderá y tú tendrás el control de la narrativa. Sus palabras se sintieron como una puerta que se abría después de un largo silencio. Estuve de acuerdo. Durante los 2 días siguientes trabajamos juntos en el artículo. Escribí mi parte como si le estuviera escribiendo a mi yo más joven, la versión de mí que pensaba que ser generoso significaba ser amado. Noé editó con cuidado, recortando oraciones pero manteniendo el alma intacta. Cuando estuvo listo, lo publicamos bajo el título, El precio de la lealtad familiar. La historia se difundió rápidamente. Por la tarde, empezaron a llegar cientos de comentarios que compartían experiencias similares,
Hermanos que habían agotado sus ahorros, padres que tenían favoritismos, parejas que se habían aprovechado de ellos. La gente no estaba enojada. Estaba aliviada. Se reconocieron en mi historia. Y, sin embargo, mientras veía que el artículo aumentaba en visitas, me di cuenta de que todavía había algo sin terminar. La verdad ya no era solo mía para ocultarla detrás de un alias. Esa noche, abrí mi teléfono y creé una transmisión en vivo. Sin filtros, sin iluminación, solo yo sentado en mi escritorio. Al principio mis manos temblaban, pero cuando el contador marcó 200 espectadores, luego 2.000, algo dentro de mí se tranquilizó. No estoy aquí para acusar a nadie, empecé. Solo quiero hablar de lo que pasa cuando el amor y la obligación se confunden. Hablé lentamente, explicando los acontecimientos, cómo la generosidad se convirtió en expectativa, cómo el silencio se convirtió en culpa y cómo la gente puede convertir la amabilidad en moneda de cambio. Mientras hablaba, la sección de comentarios se llenó de corazones y palabras de aliento. Eres valiente. No estás sola. Yo también pasé por esto. Los números crecieron hasta que dejé de mirar. Por primera vez, no me sentí invisible. Me sentí escuchada. A la mañana siguiente, la transmisión en vivo se había vuelto viral. Los blogs de noticias lo retomaron. Los podcasts lo citaron. La frase gaslighting financiero familiar comenzó a ser tendencia en Twitter. La empresa de relaciones públicas de Maggie publicó un comunicado negando cualquier participación, pero el daño ya estaba hecho. Capturas de pantalla de sus publicaciones antiguas, sus patrocinios, sus sonrientes recomendaciones de marcas, todo inundado de comentarios. En una semana, su cliente más importante canceló su trato, seguido por otro. La empresa en la que trabajaba emitió una disculpa silenciosa por la tergiversación. Cuando vi los titulares, no sentí victoria, solo claridad. La verdad se había movido por sí sola, más rápido de lo que la venganza jamás podría hacerlo. Esa noche, abrí otra breve sesión en vivo, no para continuar el drama, sino para cerrarlo. No estoy aquí para vengarme, dije con voz tranquila. Estoy aquí para cerrar el capítulo. La sección de comentarios se inundó nuevamente, pero terminé la transmisión después de solo unos minutos. Mientras la pantalla se volvía negra, miré mi reflejo. El peso que me había seguido durante años, la culpa, el miedo a ser malinterpretada, había desaparecido. Lo que quedó no fue el triunfo sino la paz. Cerré mi computadora portátil, respiré profundamente y finalmente sentí lo que había estado persiguiendo todo ese tiempo, el poder silencioso de dejarse ir. Las semanas transcurrieron en silencio, pero la onda expansiva siguió extendiéndose. Una mañana, me desperté con un titular que me hizo sentarme derecho. Pareja local bajo investigación fiscal, irregularidades financieras en RNR Consulting. El artículo nombraba a Richard y Irena Bennett, mis padres. El informe explicó cómo años de ingresos no declarados y deducciones caritativas habían desencadenado una auditoría. El periodista hizo referencia a una discusión pública sobre las finanzas familiares que recientemente se había vuelto viral, aunque no mencionó mi nombre. La ironía era casi poética. Las personas que una vez me dijeron que mantuviera mis problemas en privado ahora encontraron los suyos expuestos para que todos los leyeran. En los días siguientes, los periodistas acamparon a las afueras de su barrio. La declaración de la empresa de Richard afirmó que se trató de un descuido administrativo, pero el daño ya estaba hecho. Rená dejó de asistir a sus almuerzos benéficos y sus amigos evitaron el contacto visual en público. Cuando la oficina de impuestos de la ciudad confirmó la multa, esta ascendió a un monto superior al que podían afrontar. Se vieron obligados a poner su casa a la venta. Ver el listado en línea parecía irreal. La misma casa donde cada cena familiar se había convertido en un juicio silencioso, ahora enmarcada en brillantes fotografías inmobiliarias preparadas para extraños. Mientras tanto, la historia de Maggie tomó un giro más oscuro. Después de que sus patrocinadores se retiraron, los periodistas comenzaron a investigar su empresa de relaciones públicas. Antiguos clientes denunciaron trabajos no remunerados, campañas manipuladas y recomendaciones falsificadas. Su nombre volvió a ser tendencia, esta vez junto a palabras como fraude y fabricación. Vi un clip de ella saliendo de un estudio, con la cabeza gacha, gafas de sol ocultando su rostro y los periodistas gritándole preguntas que no podía responder. No sentí satisfacción, solo una especie de reconocimiento cansado. La verdad tiene una forma de alcanzarnos. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes nuevos, invitaciones a entrevistas, solicitudes de podcast y ofertas de grupos de apoyo. Los rechacé a todos excepto a uno.
Una empresa de medios de comunicación de Seattle se puso en contacto conmigo y me ofreció un puesto como director de comunicaciones para su iniciativa de transparencia. El papel se alineaba con todo lo que alguna vez había soñado hacer antes de que mi mundo girara en torno a limpiar el caos de otras personas. Cuando acepté la oferta, el director de RRHH escribió: «Tu historia muestra cómo se ve la integridad bajo presión». Esa frase quedó en mí más que cualquier disculpa. En la última semana antes de mudarme, conduje por Boulder una última vez. La nieve había comenzado a derretirse, revelando hierba debajo de meses de blancura. Las calles que una vez soportaron el peso de la memoria ahora se sentían extrañamente neutrales, como páginas listas para ser reescritas. Empaqué la última caja y apagué las luces de mi apartamento. Mientras revisaba mi teléfono para obtener indicaciones, apareció una notificación, un nuevo mensaje de Maggie. Decía: «No pensé que realmente te irías». Durante un largo rato me quedé mirando la pantalla. Ya no había ira, ni resentimiento, ni siquiera compasión, solo comprensión. Maggie había construido su mundo en torno al control, controlando narrativas, personas y resultados. Mi partida no fue solo distancia. Fue la prueba de que ella ya no tenía poder sobre mí. Borré el mensaje sin responder. A la mañana siguiente, en el aeropuerto, el cielo sobre las montañas rocosas brillaba de un azul pálido. Mi vuelo a Seattle estaba embarcando. Miré por la ventana mientras el avión se elevaba por encima de las nubes. Boulder se encogía hasta convertirse en un mosaico de nieve y tejados. Mi pecho se apretó, no por el dolor, sino por la liberación. Por primera vez me sentí libre. Mientras la luz del sol inundaba la cabaña, me susurré: irse no era huir, era libertad. Las palabras parecían ligeras como el aire. El pasado había perdido su control, y lo que nos esperaba no era venganza ni redención, sino un comienzo. La vida en Seattle transcurría tranquilamente, casi como si la ciudad hubiera estado esperando mi llegada. Mi nuevo apartamento daba a un tramo de agua que brillaba plateada cada mañana. Mantuve mis días simples: trabajo, paseos, café con colegas que no sabían nada sobre mi pasado. No hubo invitaciones a cenar a las que me sintiera obligado a asistir. No hubo llamadas familiares cargadas de culpa. Aprendí que la paz no era ruidosa. Era constant. En el trabajo, reconstruí lo que una vez había perdido: la confianza en mí mismo. Mi equipo me respetaba, no por lo que había soportado, sino por cómo trabajaba. Ya no necesitaba la validación de nadie que midiera mi valor por conveniencia o apariencia. Cada día, al cerrar mi computadora portátil, sentía un pequeño y cierto orgullo, el tipo de orgullo que crece silenciosamente como raíces debajo de la superficie. A veces, tarde por la noche, aparecían en mi bandeja de entrada mensajes de personas que nunca había conocido. Tu transmisión en vivo me ayudó a hablar con mi madre. Finalmente me defendí después de ver tu historia. Gracias por demostrar que alejarse no es una debilidad. Los leí todos, a veces sonriendo, a veces llorando, siempre con humildad. Sus palabras me recordaron que lo que una vez había sido mi vergüenza se había convertido en el permiso de otra persona para sanar. Una tarde, después del trabajo, abrí un viejo cuaderno. Entre las páginas vacías, comencé a escribir, no para documentar el dolor, sino para registrar la perspectiva. Mi bolígrafo se movía con facilidad y las palabras se formaban sin vacilación. La familia no se define por la sangre, sino por el respeto. Lo subrayé 2 veces. Esa frase me pareció más cierta que cualquier cosa que hubiera dicho en voz alta jamás. La sangre une, pero el respeto es lo que sostiene. Sin él, hasta el amor se desintegra. Semanas después, cuando mi nuevo colega sugirió crear una charla breve para el canal social de la empresa, acepté. No es un recuento, sino una reflexión. El estudio era pequeño, solo una luz y una cámara. Miré hacia adelante y hablé con calma. Gracias por quedarte hasta el final. Si alguna vez tuviste que alejarte para proteger tu paz, recuerda esto: tomaste la decisión correcta. Mi voz no tembló. Por primera vez, sonó como alguien que había dejado de luchar contra fantasmas. El clip se publicó en internet esa misma noche. En cuestión de horas, aparecieron debajo mensajes y comentarios, historias de límites, perdón y autoestima. Respondí a uno, luego a otro, hasta que perdí la cuenta. Finalmente, escribí: comparte tus opiniones abajo. Las leeré todas. Y lo decía en serio. Ya no se trataba de atención. Se trataba de conexión, de esa que no pide nada a cambio. A la mañana siguiente me desperté temprano. La ciudad todavía estaba medio dormida, las calles mojadas por la lluvia de la noche anterior.
Prepare café, mi el pelo y mi quid de pie junto a la puerta de mi apartamento. Por un momento escuché el zumbido del tráfico allá abajo, el pulso tranquilo de un lugar que ahora se sentía como un hogar. Luego giré la manija y abrí la puerta. La luz entró a raudales, dorada y suave. Se extendió por el suelo, las paredes y los bordes de todo lo nuevo. Di un paso adelante, dejando que llenara el espacio a mi alrededor. Ya no había necesidad de ningún cierre. La historia ya había encontrado su final, no en la venganza, no en la pérdida, sino en la comprensión. A medida que el sol ascendía, me susurré a mí mismo un último pensamiento, una verdad que había aprendido a las duras penas pero que nunca olvidaría. La paz no se encuentra en los demás. Es algo que se elige cada día. Y con eso sonreí. La puerta estaba abierta y, por primera vez en años, yo también.